primero agradecerle a mis compañeras de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género la oportunidad de estar aquí el día de hoy conjuntamente con las demás dependientes, los órganos electorales que estuvieron participando, el Tribunal y el Instituto de las Mujeres, que fue lo que ha hecho posible hasta este momento tener la oportunidad de estar aquí esta tarde del día de hoy. Me voy a permitir dar paso a la presentación de Madaí Merino Damián. Ella es consejera presidenta y con su formación académica ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Civil por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con promedio de 9.52, es decir, sacó el segundo lugar de su generación. En 2012, examen del Tribunal de Doctoral presentado por el Instituto Ortega y Gasset, Madrid, España. Su tema: la responsabilidad del Estado por las violaciones de los derechos humanos en caso de conflicto interno, caso México. Su experiencia profesional es muy vasta. Yo me daré la oportunidad de compartirles parte de la gran trayectoria que ella tiene, y les comento que sus trabajos de docencia e investigación, porque ella pertenece a la Red Nacional para la Democracia, en la cual ha realizado investigaciones relativas al trabajo democrático de los tres poderes de las entidades federativas. En colaboración con la doctora Guadalupe Bautrausberg Tosca, ha presentado 3 trabajos, de los cuales han sido aprobados y uno publicado en el 2013, los otros en espera de publicación para estos años. Sus ponencias han sido vinculación universitaria en el caso Jumex en Ciudad México, mujeres en reclusión, en la mesa de grupos vulnerables y derechos humanos, en la primera jornada de Derecho Internacional Estudiantil de Derechos Humanos en DAX y la UJA. La mujer indígena en la vida democrática en México. Ha participado con retos en la mujer ante el fenómeno de la migración, los movimientos humanos y los derechos humanos en Brasil, el Estado democrático y su responsabilidad ante los derechos humanos también en Brasil, los derechos humanos y el control migratorio, un análisis comparado de Brasil, el Big Bang de los derechos humanos, el Estado democrático y su responsabilidad internacional en materia de derechos humanos también en Brasil, los retos de la democracia en la sociedad del conocimiento, gobierno y transparencia, caso Tabasco, aceptada para Panamá, las políticas públicas de México en materia de migración, caso Frontera Sur en Tenosique, acciones positivas y puntos vulnerables, esta ya fue aceptada. Los retos de la democracia en la sociedad del conocimiento, tecnologías de la comunicación, gobierno y transparencia, caso Tabasco también aceptada. Democracia y política exterior en materia de migración, aceptada. Los derechos humanos y la responsabilidad del Estado para garantizarles, dictada en la Universidad Juárez de Tabasco. Y su experiencia profesional ha sido que ha dictado conferencias, nuevos derechos humanos, nuevas dimensiones de los derechos en el constitucionalismo del siglo XXI y el Estado Social Democrático de Derecho y sus retos actuales, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Conferencia, los derechos humanos en el mundo, en la Universidad Juárez de Tabasco también, y participación en impartir asesorías jurídicas en campañas de atención ciudadana realizados por el despacho jurídico de la DAX y de la Universidad Juárez de Tabasco. Sus actividades laborales han sido que desde que terminó sus estudios ha laborado por su cuenta en cuestiones de litigio civil, mercantil, familiar y asesorías en materia internacional. Damos paso a nuestra ponente, a Madaí Merino Damián, y a partir de este momento la escuchamos atentamente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradezco primero que nada la oportunidad de participar en este foro a Laura. Muchas gracias, Laura, por esta gran oportunidad de poder incidir en estos temas, y también Claudia, que por ahí también platicamos, ¿verdad?, sobre estos temas también, que tienen mucho que ver con los temas de género, que tienen mucho que ver con los temas de los derechos humanos a los que nosotros nos hemos dedicado el tiempo de la participación tanto en la vida académica como también en la vida de litigio aquí en el Estado mexicano. Bueno, yo, en razón del tiempo, porque me están diciendo que solamente tenemos 12 minutos, solamente voy a hacer referencia a una cuestión técnica
jurídica en razón de por qué las autoridades del Estado mexicano, en este caso los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, tienen o tenemos la obligación de salvaguardar los derechos humanos. ¿Y cuál es la génesis? ¿Cuál es la génesis que nosotros tenemos para ello? Nada más voy a mencionar dos casos. Un caso de ellos es el caso Radilla Pacheco y el otro caso es el campo algodonero. En el segundo, que es el primero al final de cuentas de la resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, hablan de la importancia y la necesidad que tiene el Estado para salvaguardar los derechos humanos de las mujeres. Hay una serie de recomendaciones que hace la Corte Interamericana del Estado mexicano, donde le dice que no basta nada más con el hecho de que existan las normas, sino también deben existir acciones dentro del Estado mexicano, instituciones que cubran esas acciones y la responsabilidad fincada a las autoridades en pro de la protección de sus derechos. Y en específico, el caso del campo algodonero, como varios de ustedes, yo creo que lo conocen, es un caso bastante antiguo, de 2009, del 17 de noviembre de 2009, es un caso que trata sobre la desaparición de mujeres en la zona de Juárez. Entonces, le dice la Corte, ¿cómo es posible, en resumen, les hago un breviario, ¿cómo es posible que digas que has realizado acciones en pro de la protección de los derechos humanos y en pro de la dignidad y de una vida libre sin violencia de la mujer, aun cuando tú me presentas una serie de acciones, si observamos que no hay nada medible? Y a mí en este punto me llamó mucho la atención, porque dice, medible significa que no existía ninguna encuesta, no existía ningún parámetro donde estuviera asociada toda la información, como ahorita se quiere hacer a través de los observatorios. Creo que es una forma muy buena, no es la única, pero es necesaria para que nosotros podamos medir si efectivamente lo que dice el gobierno que está haciendo ha sido efectivo para el Estado mexicano, y si no, entonces tiene la obligación de hacerlo. Quiero hacer también aquí una mención. Nosotros como Estado mexicano tenemos una obligación de cumplir las jurisprudencias de los tribunales internacionales, en este caso de la Corte Interamericana, y esta vinculación, cuando se trata del caso concreto, es vinculante, significa que tiene efectos jurídicos para el Estado mexicano. Si tiene efectos jurídicos, también podríamos pensar que las jurisprudencias de otros estados, pero en este sentido se ha dicho que no son vinculantes, son orientadores. Pero yo ahí sí difiero un poco, porque como defensora de estos derechos humanos creo que los derechos humanos no podrían tener una región o una zona, y tampoco podría tener nada más un lugar donde se pudiera aplicar y otros no. Entonces creo que debieran ser, todas estas jurisprudencias debieran ser vinculantes para el Estado mexicano, a diferencia, por ejemplo, de lo que nosotros conocemos como las opiniones consultivas. Las opiniones consultivas, como su nombre lo indica, es como una especie de aclaración que nosotros pedimos a la Corte en razón de algunos temas. Pero bueno, esto lo pongo a la mesa porque en esta resolución del caso algodonero se hace mención muy específica que el Estado, cuando sabe que existe una violación a un derecho de la mujer, en razón de que no le permiten un caminar transitable de su dignidad y su desarrollo dentro de la sociedad, es una obligación del Estado capacitar. Esa es la primera, él lo dice la resolución. Debemos de capacitar a todos los actores que están dentro del orden de gobierno, y obviamente habla del Estado mexicano, habla de los tres poderes, dice, y no solamente a nivel federal, sino también a nivel local. Otra, estas capacitaciones, dice, nos deben de llevar acciones, porque si las autoridades saben que existen este tipo de violaciones y no toman las acciones pertinentes, entonces cometen una omisión culposa. La omisión culposa es una figura que trae la Corte Interamericana de un caso de Argentina, en donde sí se considera como una figura que conlleva a una responsabilidad a toda autoridad que no prevé cualquier violencia hacia la mujer. Entonces, en este caso,
Yo cuando les decía que les iba a dar una parte técnica, jurídica, en razón de por qué sí, nosotros como autoridades administrativas y nosotros como legislación, tenemos legislaturas, tenemos la obligación de cumplir con esta prevención, es precisamente por las resoluciones que se han emitido. Es una de las génesis, no quiero decir que sea la única, ¿verdad? Es una de las génesis que nosotros tenemos. La segunda resolución, y bueno, me paso de este tema a otro, porque se complementa una resolución con la otra. La otra resolución es la resolución del caso Radilla Pacheco, también yo creo que bastante conocida, porque fue una resolución que en su momento dio un giro a nuestro sistema actual mexicano en materia de protección. Y solo como anécdota quiero hacer la mención que cuando se discute el caso Radilla o la responsabilidad que tenían los jueces para dictar sentencias en razón de las jurisprudencias en materia de protección de derechos humanos, el magistrado presidente tiene una discusión con el ministro junto con otro de los ministros y dice, bueno, ¿por qué tendríamos nosotros que hacer caso a la resolución de un tribunal internacional que nos está obligando a resolver en materia de derechos humanos y tener la consideración que todo lo que se nos ponga a nosotros en la mesa debiera estar bajo la lupa de la responsabilidad internacional en materia de protección de los derechos humanos? Entonces, en ese sentido, a mí siempre me ha llamado mucho la atención esta discusión que tienen, porque decimos, si en ese tribunal, que es el tribunal máximo, hubo esa discusión de decir, ¿por qué lo tengo que retomar? Pues imaginemos qué puede suceder en las otras autoridades, que son autoridades estatales o son autoridades administrativas dentro del Estado que no tienen el conocimiento. Bueno, en esta resolución, Radilla Pacheco, ya la anécdota ahí la dejo, el que quiera leerlo está muy interesante, sabe de qué termina, pero obviamente entran a la discusión y dicen, es necesario que nosotros actuemos bajo la perspectiva de la responsabilidad que tenemos como autoridad, porque es una obligación que nos está haciendo a nosotros la Corte Interamericana, en específico a los jueces del Estado mexicano. Entonces, en esta perspectiva le dice, tú juez tienes la posibilidad de la interpretación, y esta interpretación no puede ser una interpretación cooptada, debe ser una interpretación donde cualquiera de los niveles que tú tienes en materia jurisdiccional pudiera hacer la interpretación. Entonces, esto es un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad. Nosotros estábamos acostumbrados al control concentrado. ¿Qué cosa es el control concentrado? De constitucionalidad y control concentrado de convencionalidad. El control concentrado significaba que las autoridades jurisdiccionales de más alto nivel son las que podrían hacer alguna modificación o inaplicación de normas que fueran contrarias a los principios internacionales en materia de protección de los derechos humanos. En ese sentido, le dice la Corte, no puedes ser tú el único que pueda conocer de estos casos o de estos asuntos. Entonces, ahí mismo en esta resolución le abre la puerta y dice, tienes que tener un control difuso, bueno, no lo dice con esas palabras, pero se entiende porque está diciendo que este control debe estar en todos los niveles, tanto el federal como el local. Entonces, ahí entramos en una discrepancia y bueno, entra en una discusión la sala y dice, bueno, entonces entramos a un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad en materia de protección de derechos humanos, que esa es la materia específica de este control difuso. Entonces significará que las autoridades jurisdiccionales a nivel federal, las autoridades jurisdiccionales a nivel local y en su caso las autoridades administrativas sobre las cuales versan acciones propias de la víctima que en algún momento llega hacia esas autoridades y no prevé, porque la propia resolución te dice tienes que prever, y si no prevés esos lineamientos, entonces tienes una omisión culposa. Entonces, si esto lo supiera muchas personas,
Entonces muchas de las autoridades administrativas que nos encontramos el día de hoy aquí ya estuvimos corriendo para hacer los lineamientos correspondientes en razón de un principio de paridad de género, indistintamente que las legislaturas, también lo dice esta resolución, si no cumplen con la protección y el cuidado de estos derechos, y en específico habla también de las mujeres por el grado de vulnerabilidad que ha tenido históricamente nuestro Estado hasta el día de hoy, dice, también cometerían esta imprudencia que se ve reflejado, insisto, en esta figura que la denomina como una omisión culposa. Entonces, esto nos lleva a algo bastante fuerte, porque cuando nos damos cuenta de la existencia de estas figuras y nos damos cuenta de la posibilidad que podría tener cualquier ciudadano para reclamar la falta de compromiso que se pudiera tener por parte del Estado mexicano, y no estoy hablando solamente de una autoridad, estamos hablando de autoridades jurisdiccionales, estamos hablando de autoridades administrativas, estamos hablando del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, estamos todos comprometidos, y esa corresponsabilidad que nosotros tenemos, esa es la que nosotros tenemos que aplicar para prever. Dentro de estos controles que existen, el control difuso y el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad, hay un control que se le denomina control previo. Este control previo no existe como tal en nuestro país, ¿no? Es un control que se utiliza mucho en España, y es un control que tienen las autoridades jurisdiccionales como para decirle al Poder Legislativo: esa ley que pretende sacar es una ley que no es propicia para la protección de los derechos humanos. Tiene tiene algunos matices, no me meto en todos, no estoy tratando de definir cada uno, pero espero que pueda yo me pueda dar a entender en cuanto a este tema, ¿no? Y a mí se me hace muy importante traer esta figura de este control previo, en razón de que muchas legislaturas de los estados, hablo de las entidades federativas, como tal, no estado o nación, sino entidades federativas, están haciendo uso ahora de esa facultad para emitir normas en razón de esta protección a los derechos humanos de las mujeres, para tener una vida libre de violencia y una dignidad que puedan ellas trabajar y ejercer sus derechos político-electorales. Entonces, en ese sentido, todos aquí en esta sala, los que seamos autoridades, sabemos que existe una violencia. Está ya la violencia en algunas entidades, está tipificada. En algunos asuntos de esta violencia política de género existen números. Entonces ya no podemos decir que somos desconocedores, que yo no sabía como autoridad que existía esta problemática. Yo dejo la pregunta al aire y digo, en San Luis, ¿será que existe violencia de género general enfocados en la mujer? Pregunto, ¿será que ustedes conocen la problemática de la política que se generó en el 2015 en razón de la participación de las mujeres en otros estados o en otras entidades federativas? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí las conocemos. Entonces no nos podemos decir que somos omisos, y por lo tanto tenemos que cumplir con esta responsabilidad que tenemos como autoridades para hacer efectivo este derecho. Entonces, esta es una parte de la técnica legislativa que les quería mencionar, porque en algunas ocasiones nos preguntan a nosotros, pero ¿a poco sí tengo que legislar, o a poco sí tengo que escribir estos lineamientos, ¿no? La sala superior, no me quiero pasar mucho ese tema porque creo que por ahí lo van a tocar ya otros expositores, y también mañana la doctora Imar va a trabajar el tema Tabasco. El tema Tabasco, pues tenemos 2 lineamientos de paridad, tanto en ayuntamientos como en distritos. Desde el año pasado iniciamos esos trabajos, ya los tenemos. Obviamente no va a la par de las legislaturas porque no se hizo nada en ese sentido, pero emitimos lineamientos que ya ella les contará esa historia, en algunos casos un poco complicada, pero creemos que fue de mucho beneficio, porque vamos a beneficiar, creemos, a muchas mujeres en el estado de Tabasco, procurando que la participación ciudadana de las mujeres en los partidos políticos pues sea de calidad, no solamente en número, sino también en calidad. Eso significa que no solamente las coloquen en posiciones de perdedores, sino que haya
una significativa participación. Y de las entidades federativas que han realizado este ejercicio en años anteriores y que han avanzado en estos temas, no voy a meterme mucho en ese tema, pero aquí tenemos a la presidenta de Morelos, que fue pionera en estos temas también de paridad en materia de creación de lineamientos, y creo que es importante decirlo, el OPE de Veracruz, los lineamientos también de Oaxaca, de Chiapas, tenemos también los de Coahuila, tenemos también los de Zacatecas, bastante interesantes por todo el tema que conlleva la participación ciudadana. Entonces, en ese sentido hay jurisprudencias, yo les dejo, hay varias, dentro de estas les quiero hacer mención de la jurisprudencia 48 de 2016, es la violencia política por razones de género, dice que las autoridades electorales están obligadas a evitar la afectación de derechos político-electorales, entonces se las dejo también para que ustedes la analicen. La jurisprudencia 5 del 2016, que aquí habla de esa, la 7 del 2015, que es la paridad de género, la dimensión en sus contenidos y en el orden municipal. Muchas de las figuras que nosotros tomamos para hacer los lineamientos en Tabasco están referidas en algunas jurisprudencias de la Sala Superior, en algunas regionales. Y esto, dicho también de paso, es trascendente porque cuando nosotros aplicamos o decimos que van, no es porque se nos ocurrió, sino porque ya hay resoluciones al respecto, y eso yo creo que ha sido importante y trascendente para la vida política de las mujeres. Entonces, nos debe quedar claro algo en este contexto de la obligación que tenemos como autoridades. Primero, ¿existe una génesis de esa obligación? Sí. ¿Está fundamentada? Por supuesto que está fundamentada. ¿Tenemos nosotros el conocimiento de que existe esa violencia? Sí, también lo tenemos. ¿Hay formas de medirla? Yo creo que sí, porque todos en algún momento los investigamos este tema hemos visto los resultados, ¿no? Y por ahí hay varias instituciones, y mujeres, por ejemplo, es una de ellas, las Naciones Unidas en razón de la protección de la mujer, son otros que también han dado resultados muy claros y muy precisos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como autoridades? Obligatoriamente hacer cumplir la protección previa a lo que viene. Ya me queda un minuto, nada más digo lo siguiente. Algunas autoridades han mencionado que hacer uso de esta protección previa no es factible cuando tu ley no te lo permite. ¿Qué sucede? Y esta es una cuestión también técnica jurídica. Se dice que las autoridades administrativas no tenemos la facultad de inaplicar normas, es correcto, no tenemos la facultad. Sin embargo, no nos podemos quedar callados cuando la norma no es clara y precisa en cuanto a la aplicación de un derecho que tiene que ser observado. Entonces, en ese sentido, obviamente nuestros lineamientos sí iban en ese sentido de inaplicar norma porque no cumplía la norma con esta cuestión de paridad, y lo primero que hizo el Tribunal Estatal es decir, no tienes tú la facultad, pero yo sí la tengo y entonces te lo apruebo. Entonces llega al Tribunal Federal y el Tribunal Federal dice efectivamente el instituto no tenía la facultad, pero ha sido confirmada por un tribunal que sí tiene la facultad de hacer ese control difuso. En este caso dice tu control era concentrado, tu control era concreto. ¿Por qué? Porque los controles concretos de constitucionalidad están facultados a los tribunales locales. ¿Concretos qué significan? Al caso concreto, a la ley local. Entonces los tribunales de aquí sí están obligados a hacer ese control concreto de constitucionalidad para hacer efectivo los controles de convencionalidad que sean propicios para la previa protección de los derechos fundamentales de la mujer y de la vida política que quieren llevar dentro del Estado, en este caso de Aguascalientes. Bueno, ya nada más como último dato, que esto me lo pasaron la verdad muy rápido, dice que cada 4 minutos ocurre una violación sexual en México.
dice que el 40% de la población total de mujeres ha sufrido algún tipo de abuso y el 70% de las violaciones ocurren en el contexto familiar o social de su propia comunidad. Entonces esto es bastante grave y vaya, son datos que sí están tomados a partir de temas de investigación y de medición, y creo que tenemos todo como para hacer efectivo lineamientos o los principios fundamentales para la protección de estos derechos de la paridad de género en los estados. Gracias. Pues bueno, agradecerle a la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco compartirnos estas experiencias y buenas prácticas. Creo que para el Estado de San Luis Potosí nos quedan muchos retos, y cada que escucho el tamaño de la reforma que tendremos que implementar, pues bueno, nos apremia, y creo que mis compañeras estamos, tanto las que conformamos la Comisión de Derechos Humanos como Citlali, que preside la Comisión de Justicia, y mi compañera Lucila Nava, que además es presidenta del partido, entonces eso también nos ayuda a caminar en este tema. Pues bueno, me voy a dar a la tarea de presentar a nuestra siguiente ponente. Ella dice que no diga su currículum, pero yo sí quisiera mencionar un poco, porque me llama mucho la atención que nuestra consejera presidenta, Isabel León Trueba, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, tiene una gran experiencia desde el ámbito educativo, y creo que eso sí es importante que quienes estamos aquí, las personas que estamos presentes el día de hoy, sepamos, porque también eso es importante, saber que el tema electoral requiere de todas y cada una de las personas que desde diferentes concepciones ven el tema electoral. Creo que eso es edificante, y yo, aunque ella modestamente me pide que no diga, le juro que respeto su tiempo es aparte, pero creo que sí vale la pena que sepamos la calidad que tenemos de las personas como Madaí también, y en su momento nuestro compañero ponente, porque ella, les repito, tiene trabajos muy interesantes en el ámbito educativo, y de entrada ella es licenciada en Química por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Ciencias con especialidad en Investigación Educativa por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Los primeros 15 años de su trayectoria profesional los dedicó a la investigación educativa, al diseño curricular y la formación de docentes en el campo de la educación científica, primero en el Departamento de Investigaciones Educativas, y en 1992, a invitación del maestro Olaf Fuentes Molinar, conformó el equipo de Educación y Ciencias de la Fundación CENTE para la Cultura del Maestro Mexicano 1992-1997. Su preocupación principal se centró en la formación de una cultura científica para toda la población. Impartió cursos, talleres, seminarios, conferencias y participó en diferentes diplomados especializados, dirigido principalmente a profesores de ciencias de diferentes niveles de educación, desde preescolar hasta posgrado. Ven por qué era importante, porque ha sido una mujer que incide en la construcción de la cultura desde la primera infancia, y eso creo que tenemos que destacarlo, consejera, porque es importante que entendamos que la cultura política electoral se construye desde la casa y por supuesto desde los primeros años de vida. Los resultados de 10 años de trabajo han permitido construir una metodología educativa basada en proyectos vinculados con la comunidad. Se formaron varias generaciones de jóvenes comprometidos con su realidad, con su país y con ellos mismos. En junio de 2006 fundó el Centro Nacional para la Educación en Ciencias y Matemáticas AC, institución que dirige con el objetivo de difundir la metodología educativa de estudio para generar en las comunidades procesos de apropiación social del conocimiento que articulen los saberes, prácticas y formas de concebir al mundo natural y social que poseen las poblaciones. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Muchísimas gracias, Laura, por la invitación, y a todas las consejeras, sé que son mayoría aquí en San Luis, y a todos los consejeros también que pues hicieron posible este evento, y en especial a Claudia, que fue la que estuvo ahí pendiente para que pudiéramos estar aquí con ustedes esta tarde. Me pidió Claudia que platicara qué habíamos hecho en Morelos
en el proceso electoral 2014-2015 y cómo se había trabajado la paridad en este estado. Y bueno, tengo, como bien dice, 12 minutos, de aquí voy a poner iniciar. Bueno, que yo tengo que elegir un poco entre cuáles son pues, los puntos más importantes que yo quiero comunicarles. La experiencia que tuvimos en Morelos fue en dos rubros. Por un lado, lo que es la paridad en ayuntamientos y por otro lado, la paridad en el Congreso. Les puedo decir que la experiencia fue muy exitosa en relación a los ayuntamientos. Entonces sí quiero darles algunos datos, tal vez les dedico un poquito más de tiempo para hablar sobre ayuntamientos, porque sé que ustedes están discutiéndolo y es un punto que van a definir en la reforma que están llevando a cabo sobre el código electoral, cosa que nosotros también hicimos en Morelos, y también les puedo explicar cómo va la reforma electoral en el estado de Morelos en relación a esta parte de la paridad en los ayuntamientos. Y la otra parte, si me da tiempo haré algunos comentarios, es sobre la asignación con paridad del Congreso del Estado. Esta parte no fue exitosa, pero fue muy polémica y hizo avanzar. Entonces les daría ahí unos comentarios muy buenos. Pues en relación a la primera parte, no sé, adelante por favor. A ver, perdón, no es a lo anterior. Quiero decirles que es muy importante y creo que de alguna manera en todos los hombres lo estamos haciendo, y es un poco lo que decía Paula hace rato, la importancia de poder tener datos y a partir de un diagnóstico poder ver dónde están los problemas y las medidas que tomamos, qué tanto esas medidas inciden realmente en transformar la realidad. Perdón por la información en ciencias, pero estamos acostumbrados un poco a eso. Es la realidad la que te marca tus acciones, pues si son, cómo actúan bien o mal o regular en una realidad concreta. Y entonces voy a presentarles algunos datos que estoy haciendo un análisis de qué sucede en Morelos con la participación de las mujeres. Y aquí les voy a dar unos datos les voy a dar muy rápido, simplemente para que puedan ver la desigualdad que ha existido históricamente. Y yo aquí tengo siempre una pregunta. ¿La normatividad puede también contener un factor de violencia política hacia las mujeres? O sea, las leyes que de alguna manera se construyen generalmente, y mucho antes más por los hombres, ¿no generan también una violencia política hacia las mujeres? Eso es una pregunta que yo les planteo, no se las voy a responder, pero les voy a dar algunos datos. Entonces, miren, lo que tengo datos en el caso de los ayuntamientos desde 1959 a 2015. Estas son las presidencias municipales. Como ustedes ven, tenemos 15 mujeres en total en más de 70 años. Bueno, tenemos 15 mujeres en casi de 59 a 2015, pues son 60 a 2005 y 70 años, ¿no? ¿No? Somos 33 municipios y aquí tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, más o menos 13. Entonces, no en todos los municipios ha habido presidentes municipales, y en las que ha habido, en la mayoría solamente una en 70 años, y solamente en 3 municipios ha habido 2. La que sigue, por favor. Síndicas. Síndicas, hay más síndicas, pero no mucho más. Tenemos 34, hay más municipios, y si ustedes ven, sí se repite más, en conjunta tenemos 4 síndicas, Cuernavaca 3, etc. Claro, en Cuernavaca nosotros tenemos 15, no, pero estas son síndicas. La que sigue, por favor. Regidoras, mucho más regidoras. Claro, el número de regidoras, en Cuernavaca tenemos 15 regidoras, tenemos 440. La que sigue, por favor. Entonces aquí les hice un cuadrito resumido: presidentas 15, síndicas 34, regidoras 444, en total 493 mujeres en 70 años en todos los cargos de ayuntamiento. Bien,
Veamos qué pasa con las presidentas en los últimos años, o sea, de 2006 a 2012, que fue un poco lo que nosotros analizamos para poder ver cómo cumplíamos con la paridad. Resulta que en 2006 tenemos 2 presidentas mujeres, en 2009 ninguna, y en 2012 2. O sea, el panorama realmente era terrible, yo sí puedo decir aquí, era terrible. La que sigue, por favor. ¿Cuál era la normatividad que existía, ¿no?, en 2014, cuando se pone el principio de paridad en relación a los ayuntamientos? Lo que se pedía a los partidos es que registraran los candidatos en fórmula, presidencia municipal y síndico, no sé cómo se aquí en San Luis, pero aquí es presidente y síndico como una fórmula. Piden que si es hombre, o sea, la fórmula de presidente, suplente y propietario están en el mismo género, pero pueden ser los 2 hombres, presidente y síndico, o las 2 mujeres, o uno y uno. En este momento no había ningún condicionamiento en ese sentido, y luego se ponía la lista de regidores, que también son de RP. En Morelos todos los regidores son de representación proporcional. En otros estados algunos son de mayoría, es muy diverso en el país, pero en Morelos todos son de RPs. Entonces, esa era nuestra realidad cuando nosotros llegamos en octubre de 2014, como muchos de los hombres, a subirnos al tren caminando y a ver qué es lo que iba a ocurrir con la paridad, porque uno de los cambios fundamentales de la reforma 2014 a nivel federal y a nivel estatal es que teníamos que garantizar como autoridades administrativas que en todos los cargos se registraran el 50% de hombres y el 50% de mujeres. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Hicimos un acuerdo en enero de 2015, y en ese acuerdo lo que les propusimos a los partidos políticos es que registraran primero no separados los presidentes y síndicos de los regidores, sino que desde presidentes hasta el último regidor de una planilla. Segundo, que tenía que ser alternado, o sea, lo que llamamos la paridad vertical. Y entonces, si el presidente era hombre, el síndico tenía que ser mujer. El primer regidor hombre, el segundo mujer, alternado hasta el último regidor. Esto es lo que llamamos una planilla. Y también pedimos que, criterios para celebración de los partidos políticos, de registrar candidaturas en grado del 50% para cada género. La que sigue, por favor. Entonces había un criterio horizontal que yo les dije ahorita fue vertical. ¿Cuál era el criterio horizontal? Tenemos 33 municipios. La mitad, yo soy el partido A y voy a registrar 33 candidatos en los 33 municipios. Entonces yo tengo que encabezar la planilla, o sea, candidato a presidente, la mitad de hombres y la otra mitad mujeres. Claro que como son impares, 17 hombres, 16 mujeres o 17 mujeres, 16 hombres. Esa es la paridad horizontal. Y esa es la paridad horizontal. Y la paridad vertical, la que sigue, es la que ya les platiqué. La que sigue, esta es la vertical que ya vimos, presidente hombre, síndico mujer. ¿Qué fue lo que ocurrió? En verdad, uno no se espera cuando toma una medida cumpliendo la ley, porque la ley habla de la paridad y ya Maday nos lo dijo con toda claridad que es un derecho humano de las mujeres participar en algunas condiciones que los varones. Entonces uno toma una decisión como esta, sacar un acuerdo y proponer paridad horizontal y vertical. Nunca pensamos que la reacción iba a ser tan violenta. Muy violenta, desde el día que la tomamos en la sesión del consejo. Obviamente estábamos rodeados de puros hombres y una representante mujer, que además no era la titular, era su prima. Todos los demás eran hombres. Y obviamente protestaron. Sí, dijeron, no es que estemos en contra de la participación de las mujeres, pero ¿cómo se les ocurre hacer eso, verdad? Entonces,
no me extiendo más porque no tengo mucho tiempo, pero quiero decirles que evidentemente los partidos impugnaron aquí, tengo la cadena impugnativa, impugnaron ante el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral nos dio la razón. Impugnaron ante la Sala Regional y la Sala Regional nos dio la razón. Y también los diputados dijeron, no, nosotros escribimos el artículo 180, porque era la legislatura anterior. Ustedes están malinterpretando. No es una planilla, es fórmula y luego lista de regidores. No es una planilla. Y entonces hacen una aclaración sobre el artículo 180. Digo, aquí estamos, ¿no? Creo que fue por ahí de febrero. Hacen esta aclaración, ¿para qué? Para enviarla a la sala regional y la envían a la sala superior, a la sala superior. Envían su aclaración del artículo 180. Nos dieron la razón. Entonces, toda esta cadena impugnativa nos llevó hasta la sala superior. Hubo un partido, el PSD, un partido local, el que puso a Cuauhtémoc, que me dice el representante, voy a impugnar a la sala superior. Y le digo, pero si ya lo perdiste, ¿por qué vas a impugnar? Y me dice, ¿por qué solo Morelos? ¿Por qué solo Morelos tenemos que cumplir con la paridad horizontal y vertical? No, me voy a la superior para que todos los estados tengan que cumplir con paridad. Le digo, adelante, si esto es adelante. Y efectivamente, se fue a la sala superior y la sala superior nos dio la razón y de alguna manera eso ayudó muchísimo a que otros que también estaban en el mismo problema que nosotros y también querían hacerlo, pues lo pudieran hacer con mayor facilidad porque ya había una resolución por parte de la sala superior. ¿Quién es ese gran aliado? Te lo voy a presentar. Muy bien, la que sigue, por favor. Bueno, nada más les leo esto. Fue correcta la interpretación, me encantó porque estaba al frente, quiero decirles, por cómo las mujeres somos solidarias, no es cierto que somos enemigas, somos solidarias. La que estaba al frente de la sala regional fue Yanina Carmona, que ahora es presidenta de la sala superior. Y fue ella la que hizo esta maravillosa sentencia, y de la cual solamente les voy a leer dos pedacitos. Y me voy a ir a lo que está en rojo porque es más rápido. Y se fue correcta la interpretación al artículo 180 del Código. Sí existe la obligación de cumplir con el principio de paridad de género en la integración de la planilla de candidatos para renovar los ayuntamientos del estado de Morelos, denominada vertical. Y otra también importante y obligatoria que tiene que ver con la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de derechos de género de tipo horizontal, atendiendo la totalidad del ayuntamiento del estado. O sea, nos dan toda la razón. De verdad es una de las resoluciones, claro, me gustó muchísimo, pero revísenla porque está muy bien fundamentado y no se los puedo platicar ahorita. La que sigue, por favor, la que sigue. Ok, resultados. 2006, 162 de presidentes municipales, 8 mujeres, 162 hombres. 2009, 17 mujeres, 117 hombres. 2012, 28 mujeres, 214 hombres. 2015, paridad horizontal y vertical, 153 mujeres, 168 hombres. Y es porque no todos plantearon la misma, si no tendría que ser casi, ¿no? Pero es por la diferencia de los partidos y que son 33 ayuntamientos. Pero logramos la paridad. Quiero decirles que en Morelos sí logramos la paridad en todos los cargos, para diputados y todos los cargos para ayuntamientos. En candidaturas logramos la paridad. La que sigue, por favor. Esta es sindicaturas y presidencias municipales. Bueno, es lo mismo un poco, nada más que se ve la diferencia entre hombres y mujeres en 2012.
y en 2015 en términos de presidencia municipal. Quiero decirles, la paridad horizontal y vertical es muy interesante porque va a la estructura del sistema. O sea, si no importa quién gane, no importa qué partido gane, los dos puestos más importantes, que es la presidencia municipal y la sindicatura, los dos puestos más importantes, o sea, son 66 puestos, en caso de Morelos, 33 presidentes, 33 sindicaturas. Si yo lo sumo, tengo 66. Tengo exactamente la mitad de mujeres, ya después de la elección, tengo 66 presidentas y síndicas, 33 y 33 presidentes y síndicos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y aquí lo vemos, que hay más presidentes que presidentas. Tenemos 27 presidentes y 6 presidentas. Nunca en la historia de Morelos habíamos tenido 6 presidentes municipales. Pero vean los síndicos. Tenemos 27 hombres síndicos, perdón, 6 hombres síndicos y 27 mujeres síndicas. Entonces tenemos la que sigue voy a terminar, pero vamos a esperar. Aquí lo vemos, comparen 2012 con 2015, sumé lo que dice 33 y 33. En 2012, miren qué porcentaje de mujeres teníamos, si sumo presidentes y síndicos. En cambio, en 2015, exactamente la mitad. Muy bien. Ahí mis alimentos no me voy a meter porque no tengo tiempo, me voy a meter al Congreso, que está lleno de datos maravillosos, pero prometo volver y comentárselos. Pero aquí lo importante, y quiero decirles esto, es que las acciones que hicimos tuvieron una repercusión importante. Ahora, ya a nivel constitucional, porque ya se revisó en Morelos la Constitución, ya se reformó la Constitución, estamos en el Código, pero la Constitución se reformó y en la Constitución quedó la paridad vertical, horizontal para ayuntamientos. Y eso es un logro muy, muy importante, ya nos vamos a tener que pelear. Obviamente las repercusiones fueron muy fuertes, sí se las digo porque sí las hay. El Congreso estaba muy enojado, no solo por ayuntamientos, sino por lo que sucedió en el Congreso, que no les voy a poder platicar, pero estaban muy enojados. Nos dejaron sin presupuesto. De verdad, o sea, casi sí. Un diputado me dijo, presidenta, vamos a cerrar el INPEPA. Así me lo dije, sentado, porque yo para el presupuesto era el presidente de la Comisión de Hacienda. Y le digo, a ver, diputado, hablemos sobre el presupuesto del INPEPA. Dice, presidenta, queremos cerrar el INPEPA. Pero dice, ¿sabe qué, diputado? No puede. Porque la Constitución Federal, somos un organismo autónomo constitucional, no puede cerrarlo. Lo que no me dijo es que me voy a dejar sin presupuesto. Pero lo hizo. Muchas gracias. Pues bueno, ahora me toca el turno de presentar al licenciado Raimundo Amador García, que es consejero electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Su participación en comisiones tienen que ver con prerrogativas, partidos políticos, administración y fiscalización, reglamento, servicio profesional electoral. Es vocal en las comisiones de medios de comunicación masiva, quejas y denuncias, gobierno interno, paridad de género, debates. Nuestro ponente, el licenciado Raimundo Amador García, cuenta con maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es licenciado en Derecho por la misma universidad, ha cursado el Diplomado de Derecho Electoral, el curso Reformas Electorales 2014 y el primer taller virtual de nulidad en materia de actualización en Derecho Electoral y un seminario sobre la reforma constitucional en materia penal impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seminario de actualización en Derecho Penal y un diplomado en Derecho Constitucional impartidos por el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. En otros ámbitos se ha desempeñado como encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala, como jefe de Departamento de lo Contencioso de la misma Secretaría, jefe de Departamento de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala,
auxiliar jurídico de la Secretaría de Salud y en la Dirección de Prevención y Adaptación Social del Estado de Tlaxcala, así como en el Gobierno Federal como analista de la Secretaría de Gobernación. En el ámbito académico, ha impartido las materias de Derecho Constitucional Comparado, Derecho del Trabajo y Derecho Procesal Individual del Trabajo en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Formando parte de la Academia de Derecho del Trabajo, ha impartido además diversas ponencias en materia electoral como son las nuevas tecnologías en las campañas electorales y regulación de las campañas y precampañas electorales. En el Instituto Electoral de Tlaxcala, actualmente Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, se ha desempeñado como capacitador electoral, auxiliar de consejeros electorales, auxiliar de asuntos jurídicos, jefe de la unidad de asuntos jurídicos, actualmente dirección de asuntos jurídicos y como asesor de la presidencia de este instituto, además de haber fungido por determinación del Consejo Estatal de dicho instituto, presidente propietario del Consejo Municipal Electoral de Apetatitlán de Antonio Carvajal en la elección extraordinaria de 2013. El 2 de septiembre de 2015 fue designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como consejero electoral del organismo público local electoral en Tlaxcala, denominado Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, y rindió protesta el 4 de septiembre del año antes mencionado. Pues, licenciado, estamos atentos para escuchar. Muy buenas tardes a todos. Ya que la presidenta de Morelos cambió un poco la dinámica, la voy a aprovechar. Y de antemano, de manera muy rápida, agradecer al CEPAC la invitación para poder participar al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, lo comentó mi persona, también a la vocal ejecutiva de INE y además a otras instituciones que están buscando el evento. Yo quiero simplemente, primeramente, referirme a un marco muy general de lo que tiene que ver con el Instituto Federal de Género. No quiero teorizar ni tener jurisprudencia ni nada de ello, nada más dar el contexto para también señalar cómo es el marco que ha regulado en el proceso electoral pasado, 2015-2016 en Tlaxcala, ese tema de paridad de género, que es lo que me pidieron que pudiera yo platicar con ustedes, cómo lo hicimos nosotros para poder aplicar este tipo de paridad. Y efectivamente también coincido exponer algunos datos de cómo se dio la postulación y cómo se dio la integración de los órganos de gobierno que son a través del voto popular. Si me permitieran poder poner las diapositivas. Como lo comentaba, simplemente ya no voy a repetirlas porque ya se comentaron de las conferencias magistrales, los criterios que están establecidos desde que se instauró el principio de paridad a nivel constitucional y que toda la legislatura local tuvo la obligación hasta el 2015 de acabar con su regulación. Y tiene que ver con los principios de alternancia, homogeneidad de las fórmulas, es decir, que sean integradas tanto el propietario como suplente por el mismo género. Tiene que ver también con la obligación de los partidos políticos de establecer criterios que garanticen la postulación de candidatos y candidatas de manera paritaria. También en algunas legislaciones ya se ha establecido que en el momento de integración pueda aplicarse la paridad, es decir, que pueda modificarse el orden de prelación de las postulaciones, particularmente de representación proporcional. La siguiente, por favor. También tiene que ver con la cuestión de sanciones. La sanción genérica es que para aquellos partidos políticos que postulen candidaturas que no observen la paridad de género, la consecuencia es cancelar esas candidaturas que excedan el número correspondiente. Y obviamente implementar el incremento del crecimiento público para la capacidad de visibilidad de las mujeres del 2 al 3%. Bueno, siendo así, tenemos en la siguiente lámina que en el estado de Tlaxcala las reglas que se retomaron en la reforma que tuvo que hacer el gobierno local en el 2015 tienen que ver particularmente con 4. Uno es establecer como principios de universalidad e igualdad de derechos en la aplicación de los derechos políticos electorales de los ciudadanos y ciudadanas. 2. Tiene que ver con la paridad vertical y horizontal, es decir, la obligación de todos los partidos políticos de todos los cargos de elección popular postular 50% mujeres y 50% hombres. Y las dos siguientes tienen que ver con la homogeneidad en las fórmulas y tiene que ver también con el principio de alternancia. La siguiente, por favor. Viendo este marco jurídico de Tlaxcala, vamos a ver cómo se llevó a cabo la postulación por parte de los partidos políticos de las candidaturas. La siguiente, por favor. Tenemos que en el caso de diputados con mayoría relativa, si ustedes observan en esta tabla, estamos colocando por partidos políticos por candidatura común, que es la figura que tenemos en Tlaxcala, y tenemos 15 distritos electorales.
y estamos ilustrando en esos 15 distritos electorales cómo cada partido político registró. Y nos damos cuenta, hay una tendencia por partido político y congregación de candidaturas de postular más hombres que mujeres en los 15 distritos electorales. Concretamente, 5 hombres, 4 mujeres. Pareciera que no hay tanta disparidad, pero vamos a encontrar más adelante. Sin embargo, en el caso de RPs, es muy evidente la disparidad, y ya se comentó, no voy a abundar mucho. Solamente 3 partidos políticos postularon en el primer número mujeres. Los restantes fueron hombres. La siguiente, por favor. En el caso de ayuntamientos, aquí quiero llevar la atención, porque aquí nosotros tenemos 60 ayuntamientos. Bajo este marco, entendemos que la paridad vertical primeramente se integra por un presidente, sindicaturas, y el número de regidores varía de acuerdo al número de población de cada municipio. Y se establece que de manera alternada deberán de integrarse. Aquí no hay mayor problema, porque si el municipio empieza la planilla con hombre, el síndico tiene que ser mujer, el primer regidor tiene que ser hombre, y de manera inversa. Si nos damos cuenta aquí, pareciera ser que incluso en este cuadro comparativo hubo el género mujer 2 más postulaciones en el ayuntamiento que con relación al hombre. Pareciera muy positivo. Incluso hubo mayor postulaciones de mujeres que de hombres, por lo menos en una cantidad. Pareciera ser que no se llama la atención. La siguiente, por favor. Nosotros tenemos en toda la escala, aparte del gobernador, diputados, ayuntamientos, una figura jurídica y política que forma parte del ayuntamiento, pero también se vota, también se elige por los ciudadanos, y son los presidentes de comunidad. Estos presidentes de comunidad es el primer contacto de la autoridad que tiene con los ciudadanos. Son 293 comunidades, no me equivoco, de que hay un caso que hay que llamar la atención, que de hecho lo vivimos en todas las postulaciones, tanto de diputados como de ayuntamientos, pero que fue más evidente en presidentes de comunidad. Tenemos que la postulación inicial que están los partidos políticos es evidente. Obviamente todos presentaron de manera diferente, no cumplieron con todas las postulaciones, algunos 273, algunos 272, 177, pero todos fueron más fórmulas porque es propietario suplente, hombres que mujeres. La atención que quiero llamar es que aquí es un claro ejemplo de cómo los partidos políticos, que ellos reformaron la Constitución a través de sus diputados en el 2014 y también las electorales locales, cómo trasladan la obligación de cumplir con la paridad de género en la postulación a la autoridad electoral administrativa. Porque el argumento, decía yo, desde la postulación de diputados fue, ellos que estamos acá, o sea, es coincidente, no hay mujeres suficientes para postular, no les interesa participar, es imposible cumplir con la paridad de género, no tienen por qué establecer criterios, no tienen por qué obligar. Y dijeron, bueno, yo no puedo conseguir cuadros de mujeres para que participen, yo te presento mis registros y tú resuelves. ¿Qué fue lo que hicimos hacer nosotros? 1, 2, 3 requerimientos, que incluso el primero y el último requerimiento que hicimos no lo prevé la ley, ni siquiera el segundo, sino simplemente tomamos conforme una jurisprudencia, que da 48 horas, hasta que los tuvimos que obligar a que postularan de manera paritaria y no posible. Y este fue el resultado, fue más o menos equilibrada la postulación. Pero si observamos, nos damos cuenta que en algunos casos donde son impares, al final de cuentas la tendencia es siempre postular al hombre más que a la mujer. La siguiente, por favor. Bueno, en la postulación, ahora vamos a ver cómo fue el resultado en la elección. Derivado de todo lo que hemos estado comentando y con este marco, es evidente que hay una gran disparidad. Tenemos que en el caso de diputados, de mayoría son 15 diputaciones, ganaron 11 hombres con relación a 4 mujeres. En el caso de presidentes municipales, aquí voy a separar presidentes de regidores, y cuando digo presidentes, primero la fórmula completa, presidente y síndico. Con 60, fueron 54 hombres con relación a 6 mujeres. Podemos verlo de manera positiva, que bueno, pero tenemos 54 síndicas, ¿no? y tenemos 6 síndicos. Pero también entendemos, y es una opinión personal, pues que lo importante es también que recibe el ayuntamiento, ¿no?
y es ahí donde debe también trascender la paridad de género. Y si lo recuerdan ustedes, yo comentaba en una tabla anterior de la postulación de ayuntamientos que pareciera que en la postulación hubo dos fórmulas más de presidentes mujeres que de hombres. Y podemos pensar ahí, ¿no? Pues incluso fue, no un éxito, pero estuvo bien porque predominó la mujer. Pero aquí está el resultado. 54 presidentes municipales, 6 presidentas municipales. Presidentes de comunidad, el problema fue de la postulación, se dieron cuenta ustedes. Lo dejaron el problema a la autoridad electoral. De 293 presidencias de comunidad, 240 correspondió a hombres y 53 a mujeres. La siguiente, por favor. Las pluris. Creo que cuando presentamos la postulación era evidente el resultado. Al encabezar solamente la primera fórmula 3 partidos con mujeres, la asignación de 10 plurinominales derivó en 7 hombres pluris y 3 mujeres. En el caso de los regidores, de un total de 349 cargos que tenemos por 60 ayuntamientos, tenemos 229 hombres, 120 mujeres. Esto lo voy a dejar un poco adelante para explicarlo, pero aquí lo quiero destacar la disparidad que existió. No, o sea, ¿cuál paridad? Hay una disparidad. Esto lo explicaré porque aquí está reflejado, solamente te esa parte, el resultado de que se consiguió con la aplicación de criterios por parte de nosotros para lograr la paridad e integración de los jóvenes. En el caso de Iturbide logramos tener, en un primer momento, 5 hombres, 5 mujeres, porque son 10 plurinominales. En el caso de regidores, 193, 156. Pero voy a tratar de especificar, espero que me dejen. La siguiente, por favor. Comentaba yo, a ver, vimos el marco jurídico en el estado de Tlaxcala. Si nosotros aplicáramos únicamente el marco jurídico del estado de Tlaxcala, nos dimos cuenta ya de los resultados que arrojó en el tema de la paridad. Puede haber paridad en todos los campos. Cuando nosotros llegamos a la sesión de cómputo de asignación, tanto de diputados pluris como de regidores, el Consejo General ya había realizado varios trabajos, a través de la Comisión de Paridad, a través de reunión de trabajo del Consejo General con todos los partidos políticos, y lo cierto es que fue muy difícil poder implementar criterios o un acuerdo para establecer criterios para la paridad. Primero por la negativa, no quiero repetir la historia porque es coincidente en todas partes, pero segundo porque había que recordar los soples que el INE emitió para ese proceso electoral ya, en el caso de nosotros 2015 y 2016, un acuerdo, el 63 de 2016, que establecía los criterios y que nos dijeron, bueno, ya ustedes los soples no tienen que hacer nada. Mala noticia, fue impugnado y fue revocado. Entonces nos dejaron en el limbo, en la posibilidad y oportunidad de poder establecer los criterios. Pero cuando llegamos a ese periodo de asignación dijimos, bueno, a ver, vamos nosotros a establecer criterios en nuestro acuerdo, con base acá, todo lo que comentó la presidenta Maraí de Tabasco, este control difuso de convencionalidad, no lo va a repetir, es nuestro marco en la primera convencional y constitucional, en las jurisprudencias y tesis que emitió el propio Tribunal Electoral. Y obviamente realizando el trabajo de nosotros, y lo tengo que decir, realizando el trabajo de los obreros. Y dijimos, a ver, criterios primero. La paridad no solamente se da y termina en la postulación. Tiene que darse también en la integración de los órganos. Y eso se da, es una obligación de la autoridad administrativa, verlo en la asignación. Con base a este control de funcionalidad, con base a las tesis que se estuvieron emitiendo de 2014 por el Tribunal y jurisprudencia en la 36/2015, que establecen otras cosas, criterios como que la actividad administrativa tiene que resolver cualquier obstáculo cuando advierte algún sesgo de representación de algún género. Cuando establece la posibilidad que la autoridad electoral puede cambiar el orden de prelación de las fórmulas de RP para lograr esta paridad de género. Y obviamente, que fue un tema que creo que fue muy señalado en el caso de Morelos, que cuando se establecen medidas afirmativas debe ser de manera armónica con el principio de autoorganización de los partidos políticos, conforme al principio de racionalidad, proporcionalidad, objetividad. Y conforme a todo esto establecimos, insisto, esa primera regla. Hay de menor afectación, otro criterio de principio. Todo lo que nosotros hicimos fue señalar que conforme a todos esos criterios
y hacemos la asignación conforme a nuestro marco legal, y en los casos que admitiéramos, ya sea de diputados plurales o de ayuntamientos, una sobrerepresentación de algún género en perjuicio de una subrepresentación de otro género, lo que íbamos a hacer es modificar la asignación, no quitando al partido político, sino respetando que este partido político, el número de votos que tiene, pero simplemente hacer un corrimiento de fórmulas. Es decir, que aquel partido político que estuviera en los últimos lugares de la votación, que tuviera derecho a una plurinominal, y se supone que empezaba por hombre, la que se iba a integrar era la que se diría que era mujer. Y un ejemplo, que lo quiero exponer acá, fue en el caso del municipio de Palotes. Fueron todos los ayuntamientos los que lo hicimos, usaba las estaciones públicas. Por ejemplo, solamente quiero comentarle que en nuestra legislación el número de regidores por municipio es el número de habitantes. Entonces tenemos municipios de 7 regidores, de 6 y de 5. En los de 7 tenemos una sobrerepresentación de hombres de 6, de 17 y de 6 en el caso de los. Estoy esperando por el tiempo, espero que me entiendan. Entonces en este ejercicio, reitero, hicimos la distribución y nos dimos cuenta que en este caso únicamente teníamos una sola mujer, que era la síndica. Por lo que establecimos, por 6 regidores, cambiar al cuarto, quinto y sexto regidor a hacer el corrimiento de esos partidos políticos y poner la fórmula que seguía, que eran mujeres. Y logramos una integración paritaria del presidente municipal, hombre, síndico, mujer, los 3 primeros regidores, hombres, y los 3 últimos, mujeres. 3 y 3 regidores, 4 y 4 en la composición total. La siguiente, por favor. Otro ejemplo, estas gráficas representan cómo se ha dado la paridad en el Congreso local con relación a esta última elección 2015-2016, con relación a la anterior, cuando no se da el principio de paridad a nivel Constitución Federal. Si pueden pasar la siguiente para explicar más claramente esto. Nada más la aclaración que en la anterior elección la Constitución era de 32 legisladores, después cambió a 25, por eso la diferencia de números. Siendo así, tenemos que en la elección de 2013 hubo 23 hombres y 9 mujeres, por el número de diputados que existía. Lo que hubo un porcentaje de 71, 28 y una brecha de paridad de 43.15. En tanto, en esta elección, ya con la aplicación de la paridad de 25 diputados de mayoría, eligieron 18 hombres y 7 mujeres como les ponía. La brecha es del 44%. Si se dan cuenta, pareciera el porcentual mínimo, pero aquí se aplicó la paridad, hubo un retroceso en el acceso al campo. Con el ejercicio que hicimos nosotros, la brecha se redujo al 28%. La siguiente, por favor. Lo mismo ocurrió, son otros ejemplos también de la iteración, lo que yo comentaba de la paridad. La siguiente, por favor. Y bueno, no quiero terminar con esta parte. Primero comentarles, lamentablemente fueron impugnados los acuerdos, fueron revocados por el Tribunal Electoral local, fueron impugnados ante la Sala Regional y la Sala Superior, fueron también revocados los acuerdos y nos ordenaron y obligaron a aplicar solamente la paridad conforme al marco legal con una interpretación solamente formal. Los retos son lograr que la paridad vaya a la integración de los órganos electorales. Lo revocaron. El reto es también muy inmediato cómo aplicar en la reelección, pero tiene que ver con las acciones que tenemos que llevar a cabo. El verificar la forma como los partidos políticos están estableciendo sus criterios para postular candidatos de forma paritaria, establecer mecanismos que obliguen a que las primeras fórmulas pluris también se cabecen por mujeres, proponer una reforma que haga homogéneas en las legislaturas locales el poder hacer que la paridad también se dé integración de los órganos electorales, no solamente la postulación. Es una articulación institucional, no solamente queda en la actividad electoral administrativa o institucional, tiene que haber una articulación de todas las instituciones, de todas las autoridades, para generar y seguir construyendo ciudadanía con paridad de género. Pasar de medidas jurisdiccionales restauradoras, no solamente formales, propias, con criterios por persona y con criterios pro género. De otra forma, no vamos a lograr una integración paritaria en los órganos que derivan de costes electorales.
solamente al final termino saldo para la autoridad electoral local administrativa, proceso de remoción para aplicar esos criterios, denuncias penales de los partidos políticos para aplicar esos criterios. Sin embargo, estamos en la dinámica de nuestros criterios y de la propuesta de la reforma electoral local, y que diré que estos criterios que nosotros planteamos en los acuerdos aprobados. Gracias. Limitar el tiempo cuando las exposiciones son tan interesantes no es muy grata. Yo quiero decirles que pues tenemos el reto de construir un marco jurídico donde ser hombre o ser mujer no sea el freno o el impulso para lograr la paridad electoral vertical y horizontal. Y con esta pequeña reflexión que hacía, yo quisiera pasar a la ronda de preguntas y respuestas, pero en la mesa, cuando nuestro compañero el licenciado Raimundo exponía la experiencia de Tabasco, y se lo quiero comentar, de Tlaxcala, nuestras compañeras de Tabasco y de Morelos hacían unas referencias que creo que antes de pasar a las preguntas y respuestas, porque ahí empezaron a decir, ya lo logramos, y esa parte creo que sería muy rica que lo compartieran antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Y si por ahí ya van pensando, me dicen que 2 preguntas por el tema del tiempo y que las demás las haríamos de manera escrita para hacérselas llegar. Entonces, sí, yo les dejo. Sí, nada más, si lo que comentaban porque ellas ya en Tabasco y en Morelos tienen que compartirnos con respecto al último posicionamiento del licenciado Raimundo, eso sí, ¿verdad? Sí, adelante. Rápidamente, que lo mismo que sucedió en Tlaxcala, sucedió en Tabasco, creo que también en Morelos, en razón de la integración de forma paritaria, nos tocó hacer, según por lo que tengo conocimiento, fue el primer acuerdo que se emite a nivel nacional en ese sentido, y también el primero que lo revocan. Entonces, no obstante, nosotros en el lineamiento, yo no me quiero meter mucho al tema concreto de los lineamientos en Tabasco, porque la doctora Ilmara, que está aquí ahora, va a tocar el tema, ella es la presidenta de género en el instituto, y lo va a explicar concretamente, y ojalá pudieran escucharlas, porque hasta ahorita nosotros llevamos un lineamiento, ya pasaron las cadenas impugnativas, entonces es un lineamiento que ya está aprobado, no está acorde a la legislatura, pero sí tiene los bloques de mayor participación y los bloques de donde han postulado generalmente mujeres y donde han postulado hombres, y es una fórmula, es un método que nosotros hemos utilizado en esos lineamientos, y yo creo que podríamos compartirlo y sería muy interesante para estos lineamientos que ustedes están por promover para aquí, para San Luis. Sería todo. Sí, es muy interesante y muy apasionante escucharnos unos a otros y ver las experiencias comunes que tenemos. A mí me gustaría explicar, porque no lo expliqué en relación al Congreso, que tenía que ver con los RPs tanto de diputados como de regidores. Y precisamente nosotros, después del acuerdo 05, justo antes de la votación, justo antes de la jornada electoral, sacamos un acuerdo del 150, donde decíamos a los partidos cómo íbamos a asignar, porque entonces definimos que si llegaba a no haber paridad, a pesar de que las candidaturas eran 50 y 50, se podría asignar con paridad el Congreso y los ayuntamientos en términos de las regidurías. Y sacamos el acuerdo 150. Este acuerdo fue impugnado por 4 partidos políticos. Y fue confirmado por el Tribunal Estatal Electoral. Entonces, un solo partido lo impugna ante la sala regional, que nos toca a nosotros, la del Distrito Federal, y la sala regional lo considera improcedente. Entonces, ese acuerdo del 150 quedó firme. Cuando nosotros se pasa la votación y vemos los resultados, tanto a nivel de los diputados como a nivel de los regidores, asignamos con paridad. El caso más sonado fue el de los diputados, y lo de regidores vino otra vez, porque es muy interesante ver cómo los tribunales van tomando los criterios. O sea, nosotros asignamos con paridad al Congreso. ¿Qué hicimos? Tenemos 12 DRPs
y tenemos 18 mayorías relativas. Entonces todos pusieron, excepto un partido, hombres en la primera lista, supongo que es igual en muchos estados. 70% de las listas son encabezados por hombres. Entonces lo que hacemos es tomar por asignación directa el segundo lugar, pero tenemos 11 partidos menos uno que estaba sobre representado, nos quedaban 10, tenemos 12 curules, los 10 ponemos a puras mujeres y 2 por la fórmula. Y esto lo impugnan los partidos. ¿Y qué pasa con el tribunal? El tribunal dice, adelante, confirmamos el acuerdo, el tribunal estatal. Pero 2 mujeres que estaban en el cuarto lugar dijeron, no, para que haya paridad nosotros queremos, y meten 2 JDC. Y el tribunal estatal les da la razón y nos pide que quitemos a los 2 hombres que habíamos puesto y que pusiéramos a las 2 mujeres. Queda 15-15. Yo les digo que por unas días en Morelos tuvimos paridad en la integración del Congreso. Entregamos constancias, Entregamos constancias. ¿Qué pasa? Se va a la sala regional. La sala regional lo que hace es meterse a estudiar a fondo el asunto. Yo dije, si no, a lo mejor lo que hizo el tribunal de poner otros 2, a lo mejor no, pero nuestras 10 mujeres, yo creo que las van a dejar. Y lo mismo habíamos hecho con las regidoras, exactamente lo mismo que comentó ahorita el compañero de Tlaxcala. ¿Qué sucede? Yo sí les cuento porque todo esto también tiene que ver la política. Resulta que se había pasado el tiempo ya para pedirle a la sala superior que asumiera el caso. Lo tenía la sala superior, estaba a punto de decidir. Y la sala superior en ese momento les dice a la sala regional que va a asumir extemporáneo. El PAN lo pidió, pero estaba fuera del tiempo. Lo hace por oficio la sala. ¿Con qué lo hizo? Yo me quedé con ganas de preguntarse al magistrado, pero no estaba. Bueno, entonces lo que se hace es echar para atrás todo. Al echar para atrás todo lo que eran los diputados y que dijo la sala, ¿qué dijo la sala? La sala dijo, respeten las listas de los partidos, porque no dan certeza. Tienen que hacer las cosas antes de la votación, ¿no? En el registro. Y entonces, ¿qué sucede? Echan para atrás esto y echan para atrás el tribunal estatal que tenía todas las inconformidades de regidurías. Entonces, siguiendo la lógica de la sala superior, nos echa para atrás a todas las regidoras, de todos los que habían impugnado. Pero hubo regidoras o regidores que no impugnaron, entonces esas permanecieron, pero las que impugnaron van para atrás. Entonces las mujeres no saben, ya se lo imaginan, ¿verdad? Todo lo que pasó con Morelos en esos días. Fue muy fuerte esta reversa de la sala superior. Lo había hecho en Coahuila. Yo creo que había todo para decir que sí, pero yo tengo las razones políticas por las cuales dijeron que no, porque eso implicaba todos los estados, pero no solo, implicaba también en un próximo proceso a nivel de las cámaras de senadores y de diputados, ¿no? Entonces ese era un poco el problema que yo les quería comentar, pues porque no está nada sencillo. Y nada más como colofón, quiero decirles que sí tenemos que analizar en todos los OPLES dónde tenemos que incidir. Y miren, yo lo he pensado mucho, hay que incidir en las listas, porque lo que es completamente inequitativo es que los partidos pongan proceso tras proceso hombres en los primeros lugares, sabiendo que solamente 8 estados tienen más de 15 RPs, los demás tenemos menos de 15 y son 10 partidos. O sea, no pueden las mujeres entrar ahí si las ponen siempre en segundo lugar. Entonces yo llamo a algo que se llama paridad histórica. Paridad histórica quiere decir que si tú pusiste tu lista encabezada por un hombre en un proceso, en el siguiente tiene que ser mujer. Pues como todos pusieron hombres en el proceso anterior, van a tener que poner mujeres en este proceso. Y nos tiene que hagamos eso. No lo quisieron poner en la legislación, eso sí no lo quisieron poner. Eso sí no, pero tenemos que ver, pues, trabajar conjuntamente los hombres para hacer lineamientos comunes todos, de manera que sea una presión de todo el país. Muchas gracias.